Perfecto. La grabación ya está a punto. Ahora en mi pueblo están dando las campanadas que dan origen a las 8 y vamos a empezar. Ah, bueno, de momento estamos poquitos. No sé si tienen alguna consulta, alguna cosa que hacer, algún comentario, alguna cosita que quieran decir. Mientras tanto, busco la presentación, que creo que es esta de aquí. Profe, le pregunto, Dígame, dígame. yo ya hice la actividad, bueno, no, pues ya la estoy haciendo, ya me falta y no. Sí, La actividad tiene que llevar también todo, cierto, la bibliografía, pues las referencias. si usted utiliza, claro, si ha utilizado alguna referencia, pues poner la referencia bibliográfica estaría bien, sí. La referencia y sí, yo coloqué apenas un autor, pues, pero pues me basé apenas en un autor y también coloqué la referencia del artículo que escogí de Mm, donde saqué la gráfica. Esas dos cosas, con esas dos cosas Ajá. es suficiente. No hace falta una bibliografía extensa. A ver, en principio es... No, ah, apenas coloqué esas dos. sí, pues perfecto. Con eso está Ah, perfecto. bueno. Con eso hay Bueno, totalmente suficiente. Y si hubiese utilizado solo un artículo, o sea, solo una referencia para sacar la gráfica, pues con esa hubiese bastado. ¿Vale? No es necesario una, una selección de referencias como se nos pide, por ejemplo, en un TFM, que en el TFM se pide pues que como mínimo se llegue a un 20 de referencias con las que se hayan trabajado, ¿vale? Para tener la máxima puntuación. Si se tienen menos, pues se puntúa algo menos. Pero en el trabajo con una, dos está bien. Alguien pues a veces pone tres, pero no. A veces alguien se olvida de poner referencias. Al menos la de la gráfica o ponerlo en el pie de la página, en la fuente, ¿vale? Veo que nos hemos incorporado, de repente hemos pasado de ser tres a ser bastantes más. Nadia Soledad, bienvenida. Lucía, bienvenida. Y María América, bienvenida. María América, no sé si con María América y no sé si también Miriam, he visto, bueno, he estado mirando, no, ningún retraso, sí. Aquí el que ha llegado más justo ha sido yo. Llega puntual. María América y también repito, con Miriam Benedicto, creo que han tenido pues ya varias intervenciones en el foro con algunas, bueno, con algunas aportaciones interesantes. No las he mirado todas, ¿eh? No sé si Nadia Soledad también se ha conectado, si o Jair, no, ahora mismo no lo recuerdo todo, pero sí que sobre todo con María América, pues que han entrado en una discusión sobre una interpretación de gráficas en el aula, creo que había trabajado, creo que es así, no quiero equivocarme. Ah, sí, hacía referencia a que había llevado unas gráficas para que sus alumnos las comentaran y que pudieran pues mejorar la veracidad de lo que se estaba diciendo o como mínimo pues contrastar las ideas que había allí. Creo que, y bueno, he estado trasteando un poco, tampoco me ha dado tiempo mucho. He visto que de la semana pasada esta, en el grupo más numeroso, que creo que es el grupo 7 donde hay más alumnos, hay 30 intervenciones, que ha habido un salto cualitativo importante. En los otros grupos hay unas cuantas intervenciones también. Bueno, seguir interviniendo hasta el día 27. Mm, vale, sí, Nadia, puede ser que ahora que me suena también pero ya discúlpeme, no la recuerdo todas. Me entretuve en esa de María América y otra compañera. Me entretuve en ellas porque, bueno, me pareció eso, ¿no? El hecho de haber llevado ya al aula alguna cosa de estas y haber, pues, practicado con los alumnos la interpretación de grafías, me pareció curioso y además interesante, ¿no? Espero que digamos que la experiencia le haya salido bien. Vale, pero bueno, he estado viendo que hay varias intervenciones. Algunas de ustedes la han hecho el mismo día. Yo les recomendaría que saltaran 1 o 2 días, más que nada para que esté la distribución, ¿no? Que pedíamos que las intervenciones estuvieran, digamos, repartidas en todo el espacio. Pero bueno,
las que he visto me han parecido interesantes, hay interacción entre ustedes, comentarios y la gran mayoría de ellas pues responden a eso de pues unas intervenciones que pueden estar entre 5 y 20 líneas, ¿vale? Que no son grandes, quiero decir, que tampoco son monstruosas, que se pueden leer. Y bueno, bien, solo comentar eso, porque me estaba preocupando la semana pasada que solo había una o dos intervenciones en el foro, al menos el día de la clase o el día del repaso, no sé qué día lo miré, y esta semana pues he visto que ya ha habido un empujón importante y por tanto pues me alegro de que, y espero que la experiencia de discutir con sus compañeros o como mínimo de cambiar opiniones con sus compañeros y compañeras sea interesante. ¿Vale? Pues bueno, dicho esto, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, alguna cuestión que quieran preguntarme. Así, Edgar Acíbar también se acaba de conectar ahora. Bienvenido, buenas tardes. Estábamos eso, repitiendo, solo comentando que he estado echando una ojeada al foro y que, bueno, no recuerdo todas las intervenciones, pero algunas me han parecido interesantes. Hay alguien que ha aportado también una gráfica, y ahora no recuerdo sobre qué era, pero me ha parecido una gráfica para discutirla que me parecía muy interesante. Y ahora no recuerdo porque se me ha ido el santo al cielo. Luego tendré que volver a mirarla. Pero bueno. mm, Dicho esto, si tienen alguna cosa más que decir, si no, pues arranco con la sesión 7. Digamos que en la semana que viene vamos a cruzar el ecuador de las sesiones. Las sesiones, digamos, puntuables son 15 más 4 sesiones de refuerzo, más la de introducción de la primera, que son 20, pero digamos que las sesiones puntuables, que son las semanas que trabajamos, pues son 15. La semana que viene vamos a estar justo en el ecuador de nuestro trabajo. También Elba Maritza se acaba de conectar. Buenas tardes, bienvenida. Y repito, si no hay nada más, empiezo yo un poco con el tema. Como siempre empezaré, bueno, un poco de revisión, espero no alargarme mucho hoy en esa parte y centrarme más en lo que sería el análisis de gráficas, que creo que es interesante y bueno, creo que, como les decía antes, pues María América tiene mucho y la compañera con la que discutía tienen mucho que aportar, si quieren. Pero bueno, en este tema estamos sesión 7 bloque 2 tema 4. ¿Cómo podemos interpretar los gráficos que nos presentan, que nos presentan en los medios de comunicación? Leo fatal, lo siento. Entonces, bueno, la idea principal es esta, ¿no? Como siempre, una pregunta que nos sirva para pensar, para debatir y para reinterpretar lo que en la clase vamos a intentar trabajar. Como siempre, situarnos, digo, estamos justo a la mitad, sesiones 6 y 7, en dificultades y errores en el aprendizaje de la estadística. Tenemos la actividad en marcha, la rúbrica de la actividad que vimos el otro día, la tienen linkada al final de esta presentación. La dejaré subida, bueno, la rúbrica también la tiene en el aula virtual. Fijarse bien en la rúbrica, fijarse en esas cosas que se piden para el máximo de puntuación siempre. Y bueno, ser cuidadosos con el lenguaje. Yo siempre recuerdo, sobre todo en los TFMs, que una cosa es cómo hablamos entre nosotros, que a veces pues, nos permitimos ciertas, bueno, informalidades o incluso en el aula con nuestros alumnos, pues que permitimos el hecho de hablar con un lenguaje más del día a día y que a la hora de escribir, tanto en las actividades como en el TFM, como el día del examen, pues intentar ser un poco más formales, pues teniendo en cuenta que estamos delante de trabajos académicos y en ese punto, pues intentar mantener un poco más de formalidad. Ah, Bien, los temas repartidos como los tenemos en el bloque total.
Un poco lo que sería nuestra sesión. Y en la sesión anterior, pues la idea de estos dificultades o errores en la enseñanza de la estadística, pues partíamos de esa frase que las personas mienten, los datos no. Alguien podría decir, bueno, eso no es del todo cierto. Bueno, yo parto de la base de que los datos han sido bien tomados. Si los datos han sido bien tomados, entiendo que si las interpretaciones, las gráficas, las conclusiones no son adecuadas, es que alguien ha jugado con esos datos. Claro, si ya jugamos con los datos, pues ahí entramos en un terreno complicado, ¿no? Entonces ya eso sí que ya no es un error, no es una falta de técnica, sino que es una falta de intentar engañar. Y ahí una cosa es una mala interpretación o una interpretación, digamos, dirigida, y otra cosa es ya crearnos nuestros propios datos, que no digo que no pase, que no digo que no pase, pero intento en ese caso ser más neutro. Aquí, pues una de las cosas con las que hablábamos la semana pasada en el tema anterior era ese punto de que nuestros alumnos y nosotros mismos y a nivel social se pudiera adquirir ese sentido estadístico, ¿vale? Ese sentido estadístico que a partir de una buena formación, de haber trabajado pues unos contenidos, de haberlos analizado, pues desarrollar un espíritu crítico, tener capacidad de análisis para extraer conclusiones, usar adecuadamente el lenguaje y desarrollar la capacidad de expresar ideas y conclusiones. Y aquí creo que María América en la exposición, en una de las exposiciones, en la segunda que hace creo, que nos habla de que ha llevado gráficas al aula, pues seguramente ha trabajado más de uno de los aspectos que están aquí especificados, ¿no? El hecho de que el alumno vea la gráfica y sea capaz de reinterpretar. Diga, diga. Nada, como me estás nombrando y diciendo esas cosas, pues mira, yo ya hace años les pedía a los alumnos que trajesen ellos gráficos de periódicos, cuando se compraban periódicos en papel y Sí, traían de todo. En periódicos deportivos hay un montón de gráficos muy extraños que a veces cuesta incluso interpretar. Dibujos con las proporciones que no se corresponden. Encontrábamos muchísimo material para decirles, para pues esos típicos errores o que pueden ser a propósito o sin querer, para comentarlos en clase y enseñarles a no solo mirar, sino analizar los gráficos. Y luego pues ya he ido haciendo también pues otras actividades, no suelo hacer la misma todos los años y a veces no puedo dar la estadística porque no llego, pero pues por ejemplo darles una plantilla y que ellos vayan analizando una serie de gráficos que o bien recogen ellos o les doy yo, de si tienen bien puestos los ejes, de qué periódico lo han sacado, si piensan que se puede interpretar mejor esa información, o sea, interpretar no, transmitir mejor esa información y ese tipo de cosas hago. Tampoco mucho más con los gráficos de la prensa y ahora de internet. no, no, me parece fantástico, ¿no? Quiero decir que usted ya ha estado trabajando esta parte, incluso podría, bueno, supongo que muchas de las cosas que veremos hoy, pues las habrá visto, las habrá trabajado y bueno, es el hecho ese, ¿no? De darnos cuenta. Incluso creo que en su discusión en el foro con la compañera entraban en ese hecho sencillamente de que un gráfico, por ejemplo, de una función lineal, según cómo estén los espaciados en los ejes, pues la interpretación de la gráfica lineal puede ser muy distinta, ¿no? Puede ser mucho más aplanada o puede ser Pues mucho sí. más inclinada. Y ese es un juego fácil de hacer, que ya no solo pues, sirve para estadísticas, sino para otras cosas, ¿no? Pero gracias por la aportación y No, y lo que decía usted la semana pasada que me parece muy importante y es que, por ejemplo, en la televisión no nos dan el tiempo suficiente para analizar estas cosas. Entonces nos quedamos con la primera imagen que vemos y es muy engañoso todo. Entonces hay que trabajarlo en clase. Nada más, solo quería pues, decir eso como me estaba nombrando, pero muchas gracias. Y bueno, y mientras tanto le doy la bienvenida a Mauro y a Laura, que mientras estábamos hablando, pues se han conectado.
Entonces, bueno, ese sentido estadístico que digamos que es una de esas cosas que sobre todo, pues aparte de conceptos, de contenidos, pues es el hecho de poder transmitir a nuestros alumnos, que nuestros alumnos sepan que, bueno, que no se tienen que creer todo lo que ven y que pues pueden ser críticos con ello e incluso dar sus propias opiniones. ¿Vale? Aquí, bueno, el uso de conceptos estadísticos, claro, el uso de conocer los conceptos, pues nos facilita la lectura e interpretación, la construcción de gráficos, la lectura de tablas, el cálculo de porcentajes, la distinción entre frecuencia relativa y absoluta, que en muchas ocasiones, como veremos en el ejemplo que he vuelto a poner y que trabajamos la semana pasada, el hecho de fijarse en la frecuencia relativa de una tabla de información o fijarse en la frecuencia absoluta, pues puede llevarnos a poder emitir conclusiones o titulares distintos. Aquí, pues bueno, conceptos que aparecieron el otro día, ese concepto de infoxicación, que es esa gran cantidad de información que recibimos. Recibimos mucha información, pero llega un momento que si recibimos tanta información acabamos intoxicados de información, ¿no? Poder seleccionar y utilizarla de forma adecuada. El proceso de transnumeración, ese es un proceso interesante y además puedo decir que a lo mejor en algunos exámenes se pide que se desarrolle ese proceso de transnumeración a lo largo de una actividad de aula de los alumnos y esa transnumeración sencillamente a veces pues parece muy complejo y es el hecho de recoger los datos, ¿m? Recoger los datos, hacer tabularlos con esos mismos datos, pues después de tabularlos, hacer una gráfica, calcular los parámetros correspondientes y finalmente emitir las conclusiones. El proceso de transnumeración es el proceso de desde la recogida de datos hasta las conclusiones que nosotros emitamos. Es ese proceso, la transformación de los datos numéricos que se han recogido en datos verbales que se pueden transmitir. Y el hecho ese de que no siempre la correlación implica casualidad, ¿no? Que es uno de esos grandes errores que en algunos casos pues podemos cometer. Partíamos del ejemplo sencillo de las ventas de coches en España, que a finales de año se venden más. También es cierto que a finales de junio, pues sobre todo en algunos aspectos, también se venden más, pero siempre coincide con hechos que no tienen que ver, por ejemplo, si se venden a finales de año, en España hace frío, pues la gente compra coche para no tener tanto frío cuando se desplaza. La cuestión es que eso no es realmente la causa de la compra de coche, sino que hay otros motivos, ¿no? Y ahí hay que profundizar. Les hacía referencia a un blog en los apuntes anteriores de gaussianos, en el cual entra en esta discusión. Hay muchas bueno, referencias en las cuales se puede trabajar este aspecto, pero en algunos casos pues, se pueden plantear ejemplos en clase para que los propios alumnos pues los discutan, ¿no? Yo creo que en el aula virtual, en uno de los vídeos explicativos donde sale Álvaro, el director del máster, explicaba pues también la correlación entre el aumento de temperatura en el planeta y la disminución de los piratas en el planeta, ¿no? Entonces, tenemos una correlación de que la temperatura nos está aumentando y los piratas han disminuido, si hablamos pues de siglos XVII, XVIII, XIX, pero realmente hay una correlación entre ese aumento de temperatura y la disminución de los piratas o digamos, las, perdón, las causas son otras, ¿no? Pero bueno, es jugar con esas cosas que son importantes. Aquí, en ese sentido, pues recordaba lo del otro día, los dos partidos políticos para una alcaldía, que los dos habían ganado, hemos obtenido más votos, somos el partido más votado, B tiene menos votos y menos concejales, somos ganadores. Claro, si nos fijábamos en los datos, el partido A realmente tiene razón, ¿no? Pero el partido B parte de la premisa de que hemos aumentado el número de votos y el número de concejales, el partido A ha perdido, somos ganadores. Aquí
El partido B obvia que, a pesar de que él ha aumentado, sigue estando por encima tanto en votos como en concejales, y el partido A obvia que el partido B se ha acercado a sus resultados. Entonces, pues estas son dos aspectos importantes y que supongo que a la hora de trabajar con gráficas, a la hora de trabajar con tablas, pues todos podemos tener en cuenta y que pueden ayudarnos a reinterpretar estas cosas. Cosas como estas, al menos yo recuerdo en muchas noches electorales en España, tanto en elecciones generales, autonómicas como municipales, a las alcaldías, pues que, bueno, en muchas ocasiones aparecen partidos con titulares parecidos a los que hay aquí, ¿no? Aquí, bueno, en ese aspecto a veces cuesta aceptar las derrotas. Aquí esto es más aséptico, pero en la realidad quizá pues hay otros motivos. No vamos más allá. ¿Vale? Entonces, bueno, en el tema en el que estamos trabajando, perdón, en el tema 4, que es el que estamos trabajando, es que tengo la barra de utilidades por aquí, que la necesito ir cambiando porque si no me va tapando cosas. Entonces, en el tema 4, el tema es este. Hemos trabajado esta parte de las personas mienten, los datos no, la parte de correlación, y hoy nos tocaría un poco trabajar esa interpretación de gráficos. Todo ello ligado a ese sentido estadístico que podemos visualizar desde dos puntos de vista. Desde las ideas fundamentales de la estadística, del artículo de Barrel y Wheeler, o del artículo de, no me acuerdo, de Fancook y de Willy Fancook, creo que son así, en el cual pues habla de ese razonamiento estadístico. En el fondo, tanto unos como otros lo que presentan son una serie de fases, parámetros, no sé cómo quieren llamarlos, que son importantes a la hora de analizar cualquier información estadística, tablas, gráficos, titulares, ¿no? Y hoy nos centraremos un poquito en esa interpretación de gráficos. Seguramente algunas de los tipos de errores que se cometen pues los conocerán, a lo mejor otros no los tienen tan cercanos, pero bueno, los que no conozcan, pues ver si en algún momento determinados les pueden ser útiles y los pueden servir, ¿no? A mí hay algunos que sobre todo me sorprenden y por tanto a la hora de exponerlos, pues creo que vale la pena de trabajar con ellos. Aquí están los títulos, luego los que están detallados en lo que sería el temario. Luego, bueno, los leeremos porque irán apareciendo todos ellos. En algunos de ellos, pues los gráficos truncados o la eliminación de ejes a veces se combinan, o la distorsión de distancias. Pues estos son tres tipos de interpretación, perdón, de errores que en muchas ocasiones se combinan. Para hacerlo todo más sencillo, pues los combinamos y así es más fácil interpretar. ¿Vale? Bien. Dicho esto, pues bueno, la idea principal, como siempre, es estas dificultades y errores, cómo podemos interpretar en esta parte del temario los gráficos que nos presentan los medios de comunicación, y la idea es analizar de forma crítica las conclusiones, contrastar informaciones que aparecen en prensa, valorar titulares y poner en duda titulares y conclusiones. Para esto, el hecho de que los alumnos busquen información, para esto que los alumnos busquen información tanto en papel, ahora mismo en TikTok, en Google. En TikTok aparecen muchas gráficas, muchas veces con informaciones sesgadas o con informaciones orientadas, ¿no? Y si en la televisión la presentación es rápida, en TikTok no solo es rápida, sino que es pequeñita, en lo cual cuesta un poco más aún de poder interpretar, al menos a mí, si me he dejado las gafas. Entonces, bueno, tenemos aquí una serie de elementos que es importante tener en cuenta. En esta sesión, pues teníamos esa primera parte, y en esta, que el objetivo es interpretar los datos, hay los gráficos, sobre todo los que nos llegan pues a partir de medios muy diversos, ¿no?
Aquí también a veces, pues incluso ahora mismo con la inteligencia artificial, pues seguramente en algunos momentos pueden aparecer datos que necesitan de interpretaciones o de comentarios, seguramente. ¿Vale? Y el objetivo final o el objetivo de esta segunda parte es ese análisis crítico, y en base a los datos que se nos muestran en prensa y en redes, que no siempre son fáciles de adquirir. No siempre son fáciles. Y, por ejemplo, actividades como la de llevar al aula gráficas, llevarlo el profesor, que los alumnos los comenten o que los busquen los propios alumnos, pues son actividades que nos ayudan a reflexionar en este sentido, a niveles diferentes. Primero, en España, primero de la ESO, 12, 13 años, pues podemos trabajar cierto nivel, de 13 a 14 quizá en otro, de 14 a 15 en otro y de 15 a 16 seguramente en otro. También pues atendiendo al tiempo que nos da para trabajar la estadística, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, el año pasado, pues en primero de la ESO no llegamos a dar estadística, no, por causas diversas, pues el temario se quedó cortado antes. De hecho, desde mi punto de vista no pude ni incorporar toda la geometría que yo quería, con lo cual no llegué a la estadística. Claro, ahí también es el plantearse que quizá debería plantearme cambiar un poco los temarios o incorporar la estadística como pequeñas píldoras en otros momentos. Si estoy trabajando fracciones, pues quizá al hablar de frecuencia relativa e interpretar gráficos con datos para introducir fracciones allí, podría ser una idea interesante, ¿vale? Si estoy hablando de proporcionalidad, y de porcentajes, pues introducir gráficas sobre las cuales hablar de porcentajes y hacer pues cálculos de proporcionalidad a partir de ciertas gráficas, podría ser una manera de ir incorporando algunos aspectos de la estadística en momentos diversos dentro de otros temarios, que no es que los pongamos forzados, sino sencillamente pues que pueden tener su cabida en esos apartados. La cuestión a veces es replantearnos cómo proponemos la actividad. Tengo un comentario. Esa idea de pequeñas píldoras es justamente lo que estoy planteando. Me parece genial. Me parece genial y es una manera que a veces pensamos que no podemos hacerlo. Y yo, por ejemplo, esas pequeñas cosas, pues es una propuesta mía para otros momentos. Yo no creo que ahora ya a ustedes les pille porque ya estarán trabajando en el TFM, pero esas pequeñas píldoras podrían ser propuestas didácticas de incorporar dentro de un contenido matemático, otro contenido matemático, ¿no? Como les estaba diciendo. Y esas son cosas que en muchas ocasiones se trata de plantearse los equipos de trabajo, los profesores a veces individualmente, depende de cuándo estemos. Claro, en mi escuela somos un equipo, bueno, con 5 líneas de cada curso, desde primero hasta cuarto de la ESO, con lo cual compartimos pues docencia unos 7, 8 profesores de matemáticas. Entonces ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Si la escuela es más pequeña y la responsabilidad es de uno solo, pues es ver si puede ajustar estas pequeñas cosas. Pero yo creo que siempre, si tenemos voluntad, podemos ajustar alguna cosa y introducir contenidos que lo que hacen es que si no acabo de trabajar la estadística, como mínimo, mis alumnos han visto estadística dentro de otros aspectos. Esas cosas pues pueden ayudar un poco, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver cómo enfocamos esta parte. ¿Mm? Aquí, bueno, algunos artículos. Tengo el de Barrel y Wheeler, lo tenía por aquí, se lo quería enseñar, pero no sé si, no sé si vale la pena. Mm, Bueno, si quieren lo subo en documentación cuando suba el artículo de Barrel y Wheeler, o lo presento ahora, que tampoco pasa nada. Estamos aquí, comparto donde lo tengo. Aquí es este de aquí. ¿Vale? Este es el artículo que les decía, en el cual, bueno, bueno, es un artículo en inglés, no es muy extenso, no es muy extenso, ahora no sé si hay unas 20 páginas quizá, ¿vale? Ideas fundamentales en el currículum.
Barrett and Roseveare, ¿vale? Y aquí más adelante está el abstract, estamos la introducción y en la parte, pues, conectando estadísticas y probabilidad. Y aquí fundamentales ideas estadísticas, las ideas esas estadísticas de las que les hablaba, que aquí aparecen los datos, la variación, distribución, representación, asociación con modelos de dos variables, modelos probabilísticos y inferencia estadística, ¿vale? Modelación e inferencia. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco el artículo que les decía. Si alguien lo quiere mirar, lo subiré al aula virtual. Es un artículo que está libre en Internet. Quiero decir que si alguien lo busca, pone Barrett y Wheeler, estadísticas, pues encontrará el artículo. Que estoy abriendo una cosa que no tengo que abrir. Perdón, ¿dónde tengo la probabilidad? Aquí. Perfecto. Pues bueno, y aparte de ese artículo, pues tenemos los artículos de de Carmen Batanero y de Carmen Batanero con algunos de sus colaboradores, ¿no? Carmen Batanero, repito, ya lo habrán visto, es una referencia en la mayoría de textos y si han hecho TFMs de didáctica, no solo de estadística, pues seguramente en muchos de ellos ha aparecido Carmen Batanero con alguno de sus trabajos o en colaboración con algunos bueno, de otros miembros de su equipo de la Universidad de Granada, ¿vale? Tiene mucho publicado sobre didáctica de la estadística y didáctica en general de las matemáticas, ¿vale? Aquí, bueno, el objetivo, analizar de forma crítica y en base a los datos para ser críticos con la información que recibimos y seleccionar gráficos más adecuados para poder representarla. ¿Vale? Aquí, pues lo principal de todo es eso, ¿no? Componente en el análisis de datos y extracción de conclusiones, pues interpretar esos gráficos. Y nuestros estudiantes, pues deberíamos querer que sean capaces de interpretar diferentes tipos de gráficos y formular juicios basados únicamente en datos y razonamiento estadístico. Y aquí, pues algunos errores en la elaboración de gráficos que seguro pues que algunos de ustedes podrían ampliar esos gráficos, ¿no? La primera cosa es decir, ¿han observado en prensa, televisión, internet, redes, errores o incorrecciones desde un punto de vista de gráficos o de datos estadísticos? No sé si alguien quiere responder. Yo creo que todos en algún momento determinado lo hemos visto. Yo en televisión en muchas ocasiones, ahora como tenemos la ventaja de que la televisión puede volver hacia atrás, pues en algunos momentos cuando alguna cosa me sorprende, paro y me voy hacia atrás para ver qué puedo hacer con ese gráfico, ¿no? Eso hace unos años no se podía hacer. Ahora mismo, pues tenemos esa facilidad que podemos volver hacia atrás en muchas cosas y esos 2, 3, 5 segundos que nos permiten ver el gráfico podemos ampliarlos si nos interesa, pero ahí uno tiene que detectar que ha visto algo que no le cuadra, ¿no? Si no veo nada que no me cuadre, pues mm, sigo para adelante. Eso es lo que vemos. Entonces, los típicos de errores que están programados en el curso que tenemos, pues es el gráfico truncado, algo que se utiliza muchas veces con buena intención para que nuestra gráfica sea más agradable a la vista, ¿vale? Con buena intención, y lo estoy diciendo seriamente. En muchas ocasiones, pues yo veo que mis compañeros de sociales elaboran gráficos y en muchos casos, pues los gráficos esos son truncados. Es cierto que indican, que hay una manera de indicar que en ese gráfico hay un salto, ¿no? Pero hay que ir con cuidado con eso por la información que se llega. Un error que yo, vaya, no había utilizado, no había topado con él hasta que empecé a dar el curso, que es el hecho de la escala logarítmica, que me sorprendió y realmente he visto que en muchas aplicaciones de elaboración de gráficos aparece la escala logarítmica, es algo que se utiliza en algunos aspectos, por tanto,
es un gráfico que puede ser adecuado para algún tipo de información, pero que según qué información trates con él, pues los resultados no son óptimos. O como mínimo, no transmite la información que queremos. La distorsión de distancias, tanto en ejes como en lo que estamos viendo en los gráficos. La eliminación de los ejes de coordenadas. Hay veces que se presentan gráficos muy bonitos, que a simple vista parecen muy bien, pero donde no hay ejes de coordenadas y por tanto es difícil tomar referencias. Los gráficos 3D, también muy bonitos, muy utilizados en redes, en prensa, en televisión, pero los gráficos 3D pues, pueden tener problemas debido a la perspectiva en la cual se esté planteando el gráfico. Y pasa con los gráficos 3D y a veces también puede pasar con los gráficos tipo sector circular, pastel, no sé cómo más maneras de llamarlo. Tenemos un montón de maneras de llamar los gráficos redondos, ¿vale? Con triangulitos. Bueno, diagrama de sectores es la manera en que yo lo utilizo así más estándar. El agrupamiento irregular de intervalos, y aquí llegamos a otro tipo de información que quizá puede parecer más detallada, que puede parecer más ordenada, con un gráfico del estilo de un histograma, incluso con diagramas de barras en los cuales pues las referencias no sean exactamente, veremos algún ejemplo, pues el agrupamiento irregular de intervalos basados sobre todo en histogramas, pero que con alguna modificación puede afectar a otro tipo de gráficos. Y luego, pues el hecho de escoger un gráfico que no sea el adecuado para la variable. Hay gráficos que pueden ser adecuados para transmitir una cierta información, pero que no pueden no ser adecuados para transmitir otra. Entonces, escoger un gráfico que no sea adecuado para lo que queremos transmitir, pues también será algo que dificultará la comprensión de lo que queremos mostrar. Y en ese aspecto, pues vuelvo a insistir en que en este momento, pues muchos programas nos ofrecen la posibilidad de utilizar gráficos diversos y sobre todo si los alumnos pueden escoger sin ningún tipo de, digamos, de dirección o de orientación, pues ellos escogen a veces gráficos que parecen muy bonitos y que a lo mejor no sirven para lo que queremos. Y que en algún momento pues también se pueden utilizar no solo nuestros alumnos, sino a nivel general. ¿Vale? Estos son los errores que en principio pues tenemos estipulados en nuestro curso. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, vemos gráficos truncados. Aquí realmente estos gráficos no solo son truncados, y que en estos gráficos, ¿qué más ha pasado? ¿Qué nos falta en estos gráficos? Alguien, aparte de que estén truncados, fíjense, seguramente si hasta aquí hay 2 millones y hasta aquí hay 4 millones, pues no es muy lógico que esta distancia de aquí represente los 2 millones. Aparte de eso, pues si aquí hay 2 millones, aquí hay 4 millones 100, que aquí haya 4 millones 400, pues la cosa no nos orienta muy bien, ¿no? Quiero decir que, bueno, en este tipo de gráficos, pues en estos gráficos en concreto, pues la información no se transmite bien. Y aquí, repito, gráficos truncados porque no respetan las medidas en altura, pero aparte de eso, este gráfico también le faltan los ejes, con lo cual la pérdida como mínimo de uno de los ejes hace que también perdamos referencia de lo que tenemos. ¿Vale? En esta parte de aquí volvemos a lo mismo. Si aquí hay 63 y aquí hay 57, seguramente esto no es el cero, no es la distancia cero. Volvemos a perder ejes y volvemos a hacer un salto desde lo que sería nuestra base hasta el primer valor. ¿Vale? Y aquí otra de las interpretaciones, pues no sabemos cómo están tomadas las distancias. Esta curva parece muy, bueno, bastante inclinada, pero de 63 a 57, pues seguramente si tuviéramos aquí un espaciado de 0 a 70, pues seguramente sería una curva bastante más suave, bastante más suave. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí
nos quieren dar una referencia del precio del petróleo Brent y aquí pues seguramente queremos ver que hay una bajada bastante espectacular. Con lo cual, pues bueno, entendemos que nuestra economía no se va a ver tan perjudicada, ¿no? Aquí, pues yo ya lo entiendo, lo de los registros de desempleo, que, bueno, pasan por fases bastante complejas hasta bajar hasta 4.400 por debajo de de los 4.400.000, por debajo de los 4.100.000. Y el hecho de que, bueno, la distorsión, el hecho del truncamiento, pues hace que las cosas. Y estos son gráficos truncados sacados de la Televisión Nacional Española, fuentes Radio Televisión Española, con lo cual, pues bueno. Ay, perdón, que alguien ha intervenido. Ah, que vaya muy bien, Edgar. Podrá ver el vídeo en otro momento si quiere y también tiene los apuntes en clase que pues están bien organizados, ¿vale? Aquí en el registro de desempleo, pues bueno, lo que les decía antes, ¿no? Hay el salto, 4.100.000, 4.600.000, 4.400.000 y la impresión es que está por debajo de los 4.100.000. Claro, la desaparición de los ejes y esta falta, digamos, de referencia desde lo que sería el 0 hasta los 2 millones, pues hace que nuestros datos no sean. Y aquí lo del precio del petróleo, pues repito, es muy probable que si nuestra separación fuese de 0 a 70 en intervalos de 10 en 10, pues de 63 a 57 no sería ni la distancia de un intervalo, con lo cual nuestra bajada sería mucho más suave y si vamos entre los meses de junio y julio, pues puede ser una cosa temporal, que si lo viéramos durante todo un periodo de un año, pues a lo mejor sería diferente, ¿no? Aquí ambos tienen el eje vertical truncado, de hecho ni siquiera está dibujado, empiezan en valores muy superiores a 0, en el primero se pierde la perspectiva, este de aquí perdemos totalmente la perspectiva, se omite el orden de los datos y se logra simular una gran variación en el segundo, la gran variación cuando no están. Y además hay un error importante que ya lo siento, pero lo he comentado yo, que es el hecho de que estas dos cifras no cuadran de ninguna de las maneras aquí. Repito, no sé si es un error buscado o es sencillamente un error tipográfico. No quiero entrar. Yo no lo he tocado. Hay otros gráficos que sí he tocado, pero este no. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos pues una comparativa de dos informaciones, evolución en el paro. Aquí mejor las gráficas porque las tengo comparadas. Luego he querido comentar algo de ellas y las he puesto por separado, pero aquí evolución en el paro. ¿Qué pasa? Empezamos en 1800 con periodos de 50. ¿Qué nos pasa? Pues que de julio a diciembre nos parece que hay una gran disminución del paro, ¿no? Realmente importante. Si nosotros tomamos una escala equidistante, de 0, 500, 1000, podría ser quizás de otra manera, vemos que nuestra bajada de julio a octubre pues no es tan espectacular. Claro, si a mí me interesa ver que estoy trabajando muy bien y estoy ayudando a bajar el paro en estas proporciones, pues evidentemente quien está viendo esto dice, qué bien está yendo mi país. Si uno ve esta bajada, dice, bueno, está bajando, pero quizá no está bajando al ritmo que yo esperaría que bajara, ¿no? Bueno, todo eso son pequeñas interpretaciones, es lo que les decía. Marca un descenso muy importante, no empezamos desde cero, sino que empezamos en 1800 todos, con lo cual tenemos esa pérdida de perspectiva. Si nosotros hay una bajada de desempleo, no podemos dejarlo, no podemos negarlo, hay una bajada, pero esa bajada no es tan espectacular como en el gráfico anterior. Si me quieren decir alguna cosa, díganmelo, ¿eh? Si me quieren interrumpir, quieren comentar algo, me lo dicen. Bienvenido, Iván. Gracias por llegar. Y aquí
bueno, repito, no sé si quieren comentar algo, si se han encontrado con algo parecido, si han tenido la suerte o no sé, o la casualidad de encontrarse con algún tipo de gráficas de este tipo. Bueno, si alguien quiere comentar, pues si no, seguimos avanzando y me voy a ese tipo de escala que quizás, uy, eso no quería verlo. Ese tipo de escala que quizás no utilizamos mucho, pero es un tipo de escala que se utiliza en algunos ámbitos, ¿no? Es lo que se llama escala logarítmica, en la cual nosotros aquí sí tenemos las referencias, no hay eje, pero las referencias sí están bien tomadas. 1, que sería 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. ¿Qué pasa con ello? Pues aquí tenemos la población de las comunidades autónomas españolas. Entonces, si vemos este gráfico de comunidades autónomas españolas, pues no sé qué les parece, pero es cierto que empezamos con las más pobladas, Andalucía, Cataluña, Madrid, aquí tendríamos Castilla-La Mancha, si no me equivoco, y esta de aquí es Castilla y León. O no, Profe, Comunidad te Valenciana. pregunto, Dígame, Jair. profe, en esa escala logarítmica es Sí, como muy difícil interpretar los datos por ser tan distanciadas algunas potencias de otras. ya, claro, pero aquí la idea es, ah, como jugamos con potencias, pero jugamos en exponentes 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es verdad, salta mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo intentara representar esto, que no es lo más adecuado, pues lo que aquí decía comunidad Castilla y no, esto no es Castilla, esto es la Comunidad Valenciana. No sé por qué no ha aparecido, pero esta es la Comunidad Valenciana. Debe ser muy largo y han recordado desde el principio. Pero bueno, estas son, y lo que parece es que entre Andalucía y La Rioja, si no nos miramos los valores, miramos solo la gráfica, pues parece que entre Andalucía y La Rioja, donde está la sede de la UNIR, en La Rioja, pues parece que sí hay diferencia, hay más población, pero no parece que sea una diferencia tan grande de población. Claro, evidentemente, si lo miramos, pues cada línea son 10 veces menos, pero hay que fijarse en la gráfica, hay que interpretarla, hay que ser capaz de leerla. Si nos presentan la gráfica, es muy probable que vemos las comunidades autónomas, vemos la población y uno dice, mira, más o menos en España las comunidades autónomas están equidistribuidas. Si yo paso de una escala logarítmica a una escala lineal de población y voy poniendo de 0, aquí tenemos 2 millones, 4 millones, 6 millones, 8 millones, 10 millones. En España pues hay unos 48 millones de personas, a lo mejor ya estamos acercándonos a 50, ya no lo he mirado. Pues sigo, pero los tenemos distribuidos de formas muy diversas y vemos que en Andalucía, la población de Andalucía y la población de La Rioja son altamente dispares. En La Rioja no se llega a 1 millón de habitantes, seguramente se quedan unos 300.000 en toda La Rioja. No sé si no tengo el dato general, pero unos 300.000, no llegamos a nada. Y en Andalucía, pues hay más de 8 millones de personas. ¿Vale? Y la diferencia entre Andalucía y Cataluña, pues pasamos de 8 a unos 7 millones y de Cataluña a Madrid unos 6 millones. Tenemos que en estas 4 comunidades, pues hay un max y aquí hay un salto considerable. La diferencia de transmitir la información de la población de las comunidades autónomas españolas con esta gráfica o con la anterior es que si no nos fijamos en los datos, si no lo leemos adecuadamente, nos parece que más o menos están equiparadas, mientras que si uno lee una gráfica como esta, se da cuenta que hay grandes discrepancias de población entre unas comunidades y otras. Grandes discrepancias de eso, no, de población entre unas comunidades y otras. Eso, okay, ¿vale? Lo que estamos diciendo aquí, bueno, lo que he escrito aquí en la diapositiva es lo mismo
que estábamos comentando. Y ahora entramos en otra parte, porque repito, esta escala logarítmica es extraña. Lo que pasa es que es una escala que sí que aparece en algunos programas para elaborar gráficos. Entonces, si alguien no lo conoce, pues a lo mejor le viene bien utilizarlo y pensar, bueno, un gráfico más. No es así, hay que valorar lo que nos puede aportar. Aquí vamos a hablar de distorsión de distancias, ¿vale? Tanto visuales como de otra manera. Y en ocasiones los gráficos están deformados, podemos ver distorsión de distancias entre los datos o entre los que estamos viendo, y en ocasiones ofrecen un análisis poco fiable de la realidad. He buscado gráficos antiguos en los cuales espero que no entren en mucha polémica. Aquí, por ejemplo, tenemos unos gráficos que corresponden a dos partidos españoles entre el año 2011 y el año 2014. Si no me equivoco, 2011, 2013, 2014. Tenemos aquí la intención de voto de, de estos dos partidos en España. Uy, perdón. Si yo lo miro así, tal como lo tengo ahora, ¿qué les parecería que está pasando entre estos dos partidos entre el 2011 y el 2014? ¿Cuál sería la idea de alguien que ve estos dos gráficos así? He quitado los valores en estos gráficos sencillamente para que uno pueda ver lo que visualmente podría interpretar. ¿Qué nos parecería? ¿Alguien nos quiere aportar, decírmelo? ¿No? Ni por el chat, ¿no? Profe, en ese, pero como no tiene el eje vertical, Ujú. yo diría que están equiparados, pero no lo comprendo así como está ahí. No, pero no podría decir nada respecto, digamos, a la distancia de voto entre los dos, ¿no? Un segundo. Que mantienen la misma distancia. María América nos dice, y que es algo como decía Jair, parece que la distancia de intención de votos entre estos años se va manteniendo. Los dos van bajando, pero se va manteniendo la intención de voto entre ellos. ¿Sí? Sería un poco decir, nos falta la referencia del eje vertical, nos faltan los datos, pero si yo veo, pues parece que en el 2011, 2013, 2014, pues más o menos se mantiene la distancia entre un partido y otro. Es decir, se mantienen uno a la misma distancia y la intención de voto sería la misma y por tanto no está cambiando nada. Si lo vemos así y se ve un poco mal, no sé qué he hecho, pero yo les digo, además lo he puesto en la tabla siguiente porque no me daba tiempo de modificarlo, tendré que modificarlo más tarde. En 2011 el partido A tenía un 44,62% de intención de voto y el partido B tenía un 28,73% de intención de voto, que es lo que les he puesto. Ahí he puesto 24, es un 28, perdón. Me he equivocado. Eso por hacer las cosas rápidas. Aquí es de 28 a 44. Aproximadamente, si hacemos una resta, pues tenemos un 16 puntos de diferencia en intención de votos. Si nos vamos al 2013, la intención de votos del partido A baja a 34 y la del partido B baja a 26,8, a 26,4. Este sí los he puesto bien aquí. ¿Qué pasa? Pues que aquí parece que la distancia sea la misma, pero en realidad, si esto es 26,4 y esto es 34, acabamos de pasar de una distancia de 16 a una distancia sencillamente de 8 puntos. Con lo cual, aquí no nos están dando la información que queremos. No nos dice que un partido se está acercando al otro. Y ya, si llegamos al 2014, tenemos que este partido ha bajado y se queda en un 32,1 y este partido más o menos se ha mantenido, sigue siendo en un 26,6%, pero la distancia, si aquí eran 16, aquí eran 8, la distancia ahora son de 6 puntos. Lo que se está viendo en estos gráficos, si leemos bien la información que nos dan los datos,
lo que estamos viendo es que la intención de voto de un partido y otro se están acercando. Repito, aquí me he equivocado, que es un 28, pero bueno, aquí también yo he sesgado los datos y es un error mío. Con las prisas he puesto 24 y 24 y esto era un 28. Pero bueno, 16, 8 y aquí pasamos a poco menos de 6. Con lo cual, la evolución que nos están dando es que se están acercando los dos partidos. Sigue ganando el partido A o sigue teniendo más intención de voto, pero el partido B se está acercando. A lo mejor en un año o 2 años más, pues cambian las cosas. Pero eso no es la tendencia que parece que nos están dando los dos gráficos. No sé si alguna cosa a decir, si algo... Y presenta los porcentajes de voto a los principales partidos políticos españoles. En ambos están disminuyendo los votos y se mantiene la distancia entre ellas, pero lo que observamos, pues esto que pasamos de unos 15 puntos, 15-16 a unos 5,5 puntos de distancia, con lo cual sí que hay un cambio como mínimo representativo. ¿Vale? A lo mejor no cambia el resultado de unas elecciones, o a lo mejor sí, con pactos, eso, pero que hay un cambio importante, hay casi 10 votos, 10 puntos de bajada en la diferencia entre ellos. Aquí he buscado otro, más distorsión de distancias. Aquí he quitado números. Si yo les enseño esta gráfica y ustedes tienen que poner números, ¿qué números les pondrían a cada uno de los candidatos aquí, bueno, a los votos en Venezuela 2013? Por tanto, Ahí, profe, por ahí uy, el 10 y el 10 y el 90. El 10 y el perdón, 90 por ahí. sí, ¿no? Un 10. Aquí tendríamos un 90, vamos a votar Sí, todos, y aquí un 10, ¿no? sí, señor. Pero claro, si yo, a ver, ¿qué me dicen por aquí? Esta es impresionante. Vale, sí, esta tiene su gracia en su momento. Claro, si yo ahora salto y pongo los números, ¿cuáles son los números? 50,66 y 49,07. La gráfica es representativa de lo que está pasando en realidad en estas elecciones. Y esto ya no son intenciones de voto, sino que esto de aquí, pues a lo mejor sí son intenciones de voto, no lo sé. En este caso no tengo tanta información. Pero, No, ahí está muy sesgada por el Partido Rojo. o sea, llegamos a sencillamente que hay un punto de diferencia, un punto y medio de diferencia entre los dos, pero si uno observa las dos gráficas de barras, parece que la distancia entre ellos es abismal, cuando en realidad, pues, bueno, esta es una información con un sesgo muy elevado. ¿Vale? Este gráfico de barras 3D, la distorsión es evidente, los datos no reflejan resultados muy similares, pero el gráfico parece indicar que la diferencia entre ellos, como decía Jair, como decía María América, que la diferencia entre ellos es abismal, cuando en realidad no es abismal, sencillamente es una diferencia razonable. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos, bueno, eso es, perdón, una distorsión de distancias. Aquí una eliminación de ejes de coordenadas, parecidas a las anteriores. Pero aquí hay una cosa que además yo creo que afecta mucho a la interpretación de nuestros datos, ¿no? Aquí tenemos entre los años 2007, 2007 y 2014, si no me equivoco, tiene que ver con la ocupación de la vivienda o, bueno, la reducción de la gente sin vivienda propia. Entonces, la idea principal, pues es que tenemos un gráfico que representa cosas muy diversas y que la idea de este gráfico, pues, en principio, pues no nos representa, o sea, no nos permite ver exactamente lo que hay. El hecho de que estén cortados, no tengamos el eje cortado, el hecho de que tengamos una fotografía en perspectiva en la parte de atrás, todo esto pues hace que la no aparición de ejes
hace que las cosas sean complicadas, sobre todo en los gráficos lineales. En el gráfico se indica el valor de los datos en algunos puntos, pero no en todos, ¿vale? Entonces, realmente la evolución es la que toca, de 200 a 1.200.000, 600.000 estaría justo tan en medio, la evolución es adecuada. Claro, aquí hay toda una serie de información que puede quedar, digamos, poco clara, ¿vale? El gráfico se indica el valor y la ausencia de ejes dificulta la interpretación. Y la imagen que tenemos puesta como fondo no ayuda mucho a lo que queremos. Nos ayuda a ver que estamos hablando de no me sale, de habitabilidad, pero no nos da una referencia clara de lo que hay, ¿no? Aquí surgen preguntas. ¿El eje vertical está truncado? ¿Se respetan la distancia entre datos? ¿Es realmente una escala lineal? ¿Cuánto valen los puntos que no tienen el valor indicado? Vale, si todas estas dudas quedarían resueltas dibujando el eje vertical y yo creo quitando esa imagen en perspectiva de la parte de atrás. Cualquier cosa que quieran decir, me lo dicen. Aquí viene otra parte, entramos ahora en datos de variables cuantitativas continuas, ¿vale? Datos de variables cuantitativas continuas, en las cuales una manera de representar la información es a través de los histogramas, estos diagramas en los cuales las repartimos por intervalos dependiendo pues de determinados criterios que podamos tener en cuenta. Y lo que hacemos es poner barras adheridas una a la anterior, adosadas, sin ningún tipo de salto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues tenemos puesto el eje vertical, tenemos puestos los ejes horizontales, y en este caso, pues tenemos de 0 a 20, la primera barra, de 20 a 40 en la segunda barra. Aquí, no sé, pero el que hizo la imagen a lo mejor había problemas. Uno de los dos, normalmente el segundo lo pondríamos en abierto si estuviéramos realizando una gráfica bien puesta. Aquí ese ya es otro error, ¿no? Que cuando definimos los intervalos en un histograma, el primer intervalo normalmente acaba en abierto y el siguiente acaba en cerrado. Entonces, bueno, sería de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 50, de 50 a 70 y de 70 a 100. ¿Qué ha pasado aquí? Pues los rangos de nuestros intervalos Mal hecho los rangos. están diferentes. ¿Qué parece aquí? Pues que aquí es la audiencia de un canal de televisión según la edad. ¿Qué parece? Pues bueno, que de 0 a 20 no lo ve mucha gente, pero de 20 a 100 pues tiene una, digamos, una audiencia bastante uniforme, ¿no? Bueno, hay un poco de desfase hacia la parte de personas mayores, pero si nosotros hacemos la misma gráfica, la misma gráfica haciendo intervalos, con otros rangos de 0,20, 20, 30, 30, 40, ¿qué tenemos? Pues tenemos que lo que parece es que desde 0 hasta 40 casi no ve nadie este canal de televisión y que solo lo ven personas en el rango más alto. Pero claro, al tener los intervalos digamos, mal agrupados, no nos damos cuenta de que realmente esto de aquí no representa una distribución, no representa uniforme, sino que de 0 a 40 es mucho menos que de 40 a 100. Por tanto, esto de aquí, digamos, quedaría más repartido si la interpretación de los intervalos fuese, la agrupación de los intervalos fuese adecuada, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta el tamaño de los intervalos. Los intervalos deben tener el mismo tamaño, y en caso de intervalos de datos con distintos rangos, la interpretación del gráfico cambia. Aquí tenemos intervalos con diferentes rangos y la interpretación cambia. ¿Cómo sería una interpretación si utilizamos una distribución uniforme y representamos intervalos de años del mismo tamaño, de 10 en 10? Pues lo que tenemos es que esta misma información
de 10 en 10, esta misma información lo que nos da es una gráfica que sigue bastante bien una distribución normal, ¿no? Que entre los 40 y los 60 años es el momento en que tiene más audiencia y esta audiencia disminuye en los dos extremos. Algo que, pues, en cualquier distribución, pues, parece muy razonable, ¿no? Aquí sí que se apunta que a lo mejor se extiende un poco, pues desde los 40 hasta los 80 años se distribuye un poco el hecho de que se alarga la cantidad de espectadores que miran esta cadena, pero sí que esta gráfica evidentemente no tiene nada que ver con ninguna de estas dos gráficas, ¿vale? La distribución uniforme de intervalos pues nos da otra sensación. Aquí tenemos otro que, como les decía antes, no se trata de un histograma, es un diagrama de barras, pero es un diagrama de barras sacado, vamos a España, entre 2004 y 2013. Aquí tenemos una comparativa de 2004 hasta 2012, 2011 aproximadamente. Hubo un gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, socialista. A partir del 2011 tuvimos un gobierno presidido por Mariano Rajoy y lo que tenemos aquí es la variación del precio de luz. ¿Cuál es la sensación? Pues desde el 2004 hasta el 2012 el precio de la luz ha aumentado, excepto en el 2007 que parece que hubo una caída, probablemente en momentos de crisis inmobiliaria en España, pero tuvimos aquí pues un pequeño, y a partir de ese momento hay un incremento importante. Cuando se cambia de gobierno, pues el incremento es muy elevado. ¿Qué pasa? Que aquí hemos estado mirando años enteros. Ahora miramos qué pasa solo en el 2013. Claro, aquí tenemos agrupados todos los meses, mientras que aquí tenemos del 1 de enero que hay un incremento del 3. Del 1 de abril hay una bajada del 6,7. Y el 1 de julio hay un incremento de 1,2. En agosto un incremento de 3,2. En octubre un incremento de 3,1. Seguramente si sumamos todo esto hay un incremento muy bajito. Un incremento que se acercaría al 5,28%. Pero en esta agrupación de diagramas de barras hay una información que está obviada o que aún no se han tomado los datos, con lo cual no nos va a proporcionar información. De todas formas, la información aquí se da por periodos de cortos de meses, con lo cual no es comparable esto con esto de aquí. Deberíamos agruparlos todos. Pero aparte de aquí hay una información que no aparece. ¿Alguien me podría decir qué información me falta? Si aquí estamos hablando de años completos, ¿cuál es la información que me falta aquí? Los otros meses, profe, para completar el año, para saber cuánto es el promedio. Exacto. No. Nos faltan los meses de noviembre y diciembre. ¿Qué pasa en noviembre y diciembre en España? Pues que en noviembre y diciembre en España son los meses más fríos del año. Entonces, evidentemente, el precio de la luz, según habitualmente, sube mucho. Es muy probable que en los meses, si tuviéramos en cuenta los meses de noviembre y diciembre y agrupáramos todos los datos en una única barra, quizá hay un descenso, pero el descenso no sería tan pronunciado. Podríamos estar en la línea de, pues de un 8, a la línea de un 8, un 9, si añadiéramos todos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo son unos agrupamientos irregulares desde el punto de vista de aquí cada barra corresponde a un año, mientras que aquí las barras corresponden a un periodo de un mes o unos pocos meses. Y que además nos falta la información de 2 meses que en España, respecto de la variación del precio de la luz, pues son bastante determinantes. ¿Vale? Aunque en los últimos años, pues en verano también, porque el uso de los aires acondicionados ha crecido mucho. Aquí tenemos pues la idea de que si presentáramos unos datos con todos los años, pues tenemos que cada barra corresponde a un año y que el 2013
corresponde a una bajada respecto de lo que sería 2012-2011, pero la ponemos en color diferente y seguramente en la leyenda, que aquí no la tengo, pero en la leyenda se pondría que a falta de incluir los meses de diciembre y... espere, ¿aquí? Sí, de noviembre y diciembre. Con lo cual seguramente esto como mínimo subiría al doble. Entonces, bueno, es un agrupamiento irregular de datos en un diagrama de barras. Saltamos esta parte. Si hay algún comentario, alguna cosa, pues me lo dicen, ¿eh? Pero todas estas cosas son cosas interesantes y que se pueden recoger. Podemos encontrar gráficas diversas con cosas como estas y llevarlas al aula para que nuestros alumnos las comenten desde un punto de vista, primero, sencillamente de observación y de sentido común, y luego si podemos incorporar esa información estadística de, bueno, uso adecuado de datos, cálculo de parámetros, contraste de las informaciones, dirección, orientación a la hora de crear las gráficas, pues todo eso, pues seguramente podría llevar a interpretar muchos gráficos dentro de un aula y sería una manera, pues, de trabajar ese sentido estadístico. ¿Vale? Aquí con los gráficos 3D, ¿vale? Aquí tenemos los gráficos 3D de notas de un curso determinado. ¿Cuál es el problema de los gráficos 3D? Pues la perspectiva. La perspectiva. Si yo me miro estos gráficos 3D sin información numérica de lo que nosotros tenemos, pues seguramente en este caso, este gráfico y este gráfico de aquí nos parecerían muy similares y que los resultados, si esto corresponde a 2 años determinados, pues son muy parecidos, o no. O podríamos pensar que este triángulo de aquí, este sector, es bastante más pequeño que este sector de aquí. Puede ser sencillamente un hecho que tenga que ver con la perspectiva. Si es el gráfico del mismo año, pues si es un gráfico del mismo año, la visión de una manera o de otra puede hacernos cambiar de opinión, si no en todo, en algún aspecto. Entonces, los gráficos 3D, en estos gráficos la perspectiva nos puede confundir, ¿vale? Y el ejemplo de notas obtenidas en una asignatura, y la pregunta es, ¿hubo más suspensos o notables? Suspensos en amarillo, notables en naranja. Suspensos en amarillo, notables en naranja. Yo si me miro estos gráficos, si me quieren a través del chat o alguien quiere... En este gráfico, ¿qué nos parece que hay? ¿Más suspensos o notables? En este gráfico, ¿qué nos parece que hay? ¿Más suspensos o notables? Así a simple vista. En el primero, yo creo que hay más notables que suspensos y en el segundo más suspensos que notables. Claro, y aquí Pero- la verdad es que los dos gráficos teóricamente representan lo mismo. El hecho de la perspectiva desde donde lo estemos mirando, pues puede hacernos cambiar nuestra visión. Si esto nos lo ponen en televisión en 30 segundos, pues, no, perdón, en 30 segundos, no, en 5 segundos, es muy difícil de poder captar esta información. Sentarnos a mirarlos y mirar si podemos poner los datos, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es esa información transmitida a un diagrama de barras, pues lo que tenemos claramente es que de aprobados hay muchos, eso ya lo veíamos, y entre notables y suspensos, pues hay una diferencia pequeñita, pero lo hay, y entre no presentados y suspensos y notables, pues, y sobresalientes es la parte que más podemos identificar. Pero entre esta parte y esta de aquí, pues la visión del gráfico nos confunde un poco. No sé si están de acuerdo conmigo o la confusión a la hora de ver el gráfico de una manera o de otra. Y en este caso, pues el diagrama de barras, ¿vale? Con ejes bien estructurados, pues nos da una información mucho más adecuada. Pensaba que levantaba la mano, Elba. Veo que me está haciendo ok con el dedo. Entiendo que debe estar en clase o en algún lugar, en algún momento que tiene
tiene que estar silenciada. Perfecto, gracias. Este tipo de gráficos no sé si los conocen. No sé si alguien conoce ese tipo de gráficos. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Gráfico de áreas? Claro, Sí, aquí, a veces se ven, profe. dígame. Sí, a veces se ven en algunas En cosas de estadística, en algunos, sí, pues, bueno, es un gráfico de áreas. Entonces, una cosa es ver el gráfico a lo mejor desde un punto de vista de evolución y otra cosa tener en cuenta las áreas. Claro, si yo me fijo en áreas, en esta zona de aquí, el área azul es mucho más grande que las áreas naranja y violeta, ¿no? En este caso. Entonces, el gráfico lo que hace es valorarse en este caso, en cada año, según el valor del área que tenga encima. Eso quiere decir que este gráfico en Grecia, entre 2012 y 2014, pues hay un crecimiento económico muy importante. Mientras que en España, a pesar de que parece que esté por encima por la situación, lo que es el crecimiento económico en España entre 2012 y 2014 se ha mantenido prácticamente igual. ¿Vale? Mientras que en Italia el crecimiento económico ha crecido poquito hasta 2013 y desde 2013 a 2014 ha aumentado bastante. Claro, la posición de los gráficos puede llevarnos a interpretarlo de otra manera, ¿no? El gráfico, en este caso, pues el gráfico elegido no resulta apropiado para la variable que se quiere presentar. En el gráfico de áreas representa el crecimiento económico de esos 3 países de la Unión Europea. Una mala interpretación nos llevaría a concluir que en 2013 hubo un crecimiento general. Parece que todo el mundo ha crecido. No. sí, profe, Grecia, como están superpuestos las áreas, se ve, o sea, se claro, tiende uno a confundir. claro, la idea principal, y piense esto en 3 segundos, ¿no? Usted lo ve en 3 segundos en televisión y dice, entre 2012 y 2014 todos aumentaron. Claro, si uno se pone a mirar, Grecia aumentó, España casi no aumentó, y Italia aumentó un poquitín, pero tampoco tanto, ¿vale? Entonces, digamos que la estructura del gráfico pues nos puede llevar a esa confusión, sencillamente por la sensación visual y cuando nosotros tenemos tendencia a ver un gráfico algo más alto, parece que ha subido más, ¿no? Entonces, bueno, el gráfico expresa la variación de los cambios a lo largo del tiempo en proporción al área. El color azul experimenta, como les decía, gran crecimiento en 2013, el naranja apenas cambia y el gris o violeta, experimenta un pequeño crecimiento. ¿Vale? Si miramos estas gráficas, un diagrama de puntos o de líneas, pues ¿qué vemos? Pues vemos que España se ha mantenido estable desde 2011 hasta 2016, no ha habido crecimiento económico en estos 5 años, no sé si el dato es cierto, que Italia creció desde 2011 hasta 2014 y que de 2014 a 2016 experimentó una bajada, y tenemos que Grecia de 2011 a 2012 estaba en un nivel, subió en 2013 muchísimo y de la misma forma cayó en 2014 muchísimo para mantenerse más o menos en la línea anterior y por debajo de España. En este periodo de 2012 a 2014, la economía, el crecimiento económico de Grecia fue muy superior, hasta 2013, muy superior a España, hasta 2014, que se desploma. Este gráfico lineal, evidentemente, nos ayudaría a interpretar de manera más fácil la información. Ay, perdón, discúlpenme, discúlpenme. ¿Para qué podría estos diagramas de áreas? Pues en algunos aspectos sociales, en algunos ámbitos sociales sí se utilizan. Yo no los he utilizado. Tendríamos que mirarlo. Si quieren, de cara a la semana que viene, miro a ver cuál es la aplicación más directa. O si alguien está conectado al chat GPT, ahora estamos al final, o a Gemini o al chat, al motor de inteligencia artificial que tenemos en la UNIR, si lo pone, pues a lo mejor
aquí hay un mensaje directo. Yo no es un tipo de gráficas que he utilizado, pero son complicados, pero sí se utilizan en algunos aspectos. Pero es cierto que en los medios de comunicación pueden ser complejos, sobre todo a nivel general para la gente, ¿no? Por lo que les decía, quizá un gráfico más adecuado para mostrar esa información sería este que tenemos aquí, y que el otro gráfico sería un gráfico complejo, igual que antes el gráfico logarítmico para la población de las comunidades autónomas quizá no sería el gráfico más adecuado, sino que deberíamos buscar un gráfico lineal que nos diese una información mucho más fiable, ¿vale? Y aquí, pues el hecho de hablar de otro tipo de gráficos muy bonitos, que no son en 3D, sino que son planos, pero la idea de que cuando utilizamos un diagrama de sectores, si hay muchos sectores, se pierde la perspectiva. Un diagrama de sectores con pocos sectores, aquí hay 6, pues es fácil de interpretar. Con muchos sectores, pues es más complicado. Yo una vez vi esto y me di cuenta vi que por ejemplo, en las noches electorales, si se ponen gráficas así circulares, planas, ¿vale? En muchas ocasiones se ponen los partidos más votados y luego se pone un triangulito donde ponemos la amalgama de todos los partidos menos votados, con lo cual hay menos sectores y menos cosas a interpretar, ¿no? Aquí, bueno, un poco la explicación. Y bueno, aquí hablamos del sentido estadístico, las ideas fundamentales que les he dicho y bueno, seguir. No les quiero marear demasiado, que ya me estoy pasando de tiempo, pero aquí, bueno, Will y Fancook, les decía Will, no me acordaba, Will y Fancook, que nos hablaban de no de esas ideas fundamentales, sino del razonamiento estadístico que se basaba en estos 5 puntos. Y la parte del contexto, quédense con ellos, los datos importantes, la numeración, variabilidad, modelos, pero los datos del contexto es una cosa importante porque lo trabajaremos en el futuro en otros aspectos, ¿no? El hecho de contextualizar cualquier aprendizaje. Bueno, aquí un poco lo que he ido contando mientras esperábamos, se lo he puesto aquí. Aquí no nos da tiempo ahora de establecer un debate, tampoco sé, no sé, podríamos incorporar en el debate del foro, ¿no? Eso, cómo podemos interpretar los gráficos que nos presentan, incorporar esa información. Dudas y preguntas, que tenemos el trabajo en mente, información sobre el trabajo, si alguien aún necesita algún tipo de información. Importante, no sé si algunos de ustedes están en España, otros no están en España. Sé que la gran mayoría pues están en América, Colombia, Ecuador. Pues atención, la clase es el jueves que viene a las 8, pero en España hay cambio de hora. Es decir, si en su país ahora mismo la diferencia horaria son 7 horas, el el domingo de esta semana, el domingo de aquí 2 días, el domingo que viene, la diferencia serán 6 horas, porque en España vamos a retrasar 1 hora. Ah, va a mermar una entonces. Sí, vamos a mermar 1, por tanto, la diferencia si ahora es de 7 será de 6. En los países que era de 6 será de 5. ¿Vale? Si ustedes no hacen cambio de hora, que no lo sé. En España seguimos haciendo cambio de hora. Acá en Colombia entonces quedarían a 6 horas, quedaría 6 horas de Sí, retraso. en Colombia quedaría 6 horas. Y hay países que a lo mejor tienen 2 franjas horarias. Si ahora estaban en 7 serán 6, si estaban en 6 serán 5. Depende, hay algún país que tiene doble franja horaria, ¿sí? Dependiendo de la ubicación. Pues bueno, en España este fin de semana cambiamos la hora. Por tanto, vamos a dormir 1 hora más este fin de semana, con lo cual descansaremos un poco más. Pero dentro de medio año dormiremos 1 hora menos y descansaremos menos, con lo cual se compensa en el tiempo. Pero bueno, tener en cuenta esto para todo. Bueno, si tienen entrevistas de TFMs y quedan con sus tutores, pues que sepan que si se da la hora en España, como doy yo siempre, pues que va a haber una demora de 1 hora, ahora menos, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Esté muy bien. Ya, pues nada más, agradecerles a todos y a todas las que han estado.
agradecerles a los que han participado y especialmente pues a María América que nos ha dado a participar. Es verdad que bueno, me he entretenido con lo que habían comentado en el foro ella y una compañera, y a partir de ahí pues bueno, pues un placer que hayan podido participar y comentarlo. No, ¿qué va? Sí, María, sí, lo que a mí me gustaría es que todos me dijeran, se tomaran un tiempo para hacer esas cosas. Y otro día me fijaré en otros. Hoy porque estaba mirando y realmente pues, me he quedado allí en esa conversación. Había alguna otra, alguna otra, pero no habían entrado en detalle, con lo cual me gustaba lo que explicaban, pero no había un debate entre nadie, ¿no? No sé, de aquí a la semana que viene, pues si tengo también un ratito, me entretendré más en otras conversaciones y algunos otros detalles, ¿vale? Y repito, el hecho de que participen para mí es un placer. Me encanta que lo haya. ¿Mm? Pues que vaya muy bien y gracias. Lo tenía fácil, para elegirlos. La UNIR me ha proporcionado un material interesante. Quiero decir que, bueno, yo también he aprendido mucho con ello. Quiero decir que, bueno, el material es interesante y que, bueno, pues si algunas de las cosas les han servido, perfecto. Pues saludos a Mauro y no les demoro más, que me estoy alargando mucho. Hasta la semana que viene, si quieren. Que vaya muy bien. Voy a detener la grabación.